Después de 5 meses seguidos cayendo anualmente, la economía en julio volvió a crecer 1,8%. Y no solo lo hizo respecto a 12 meses atrás, sino que también respecto a junio 0,3%. Buenos indicadores que están por sobre lo que esperaba el mercado y que nos llevan a la siguiente pregunta. ¿Cambió la tendencia? Ahora sí vamos a ver mayor crecimiento de la economía y también puede eso dar algo más de empuje a la inversión. Es el tema que vamos a desarrollar en este noticiero de Renta 4 junto al presidente de la CPC, Ricardo Mewes. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Nicolás, estar con ustedes y poder compartir algunas ideas y reflexiones de los últimos indicadores que hemos estado recibiendo. Y este último indicador, ¿cómo lo reciben en la Confederación de la Producción y el Comercio? Mira, yo creo que es un buen indicador. Ahora hay que hacer una bajada un poquito más específica porque hay sectores como el industrial, el comercio, que no han repuntado, que siguen a la baja. En particular, creo que es un 0,5 lo que es la industria, un 2,5 lo que es el comercio. La minería está apuntalando un poco más este indicador, pero creo que es siempre lo positivo es que es una buena señal. Y en ese sentido me parece a mí que tenemos que estar mirando con mucha atención entonces cuál va siendo el impacto en los otros sectores de este crecimiento que está planteado del 1,8%. Por supuesto que hay rubros, como tú mencionas, que todavía están bastante débiles. Lo mencionabas, el comercio, que lleva más de un año cayendo en las mediciones mensuales respecto al año anterior. Pero se puede ver un punto de inflexión. Uno no habla de que la economía se vaya a disparar en los indicadores, pero que al menos ya el punto más bajo, el ajuste que muchas veces mencionó el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, ya se llegó y ahora se puede ver un punto de inflexión para un cambio de tendencia? Yo pienso que sí, yo pienso que aquí podemos pensar que al final de año vamos a tener eh, indicadores que son mejores sin lugar a dudas, particularmente en materia de inflación, algo más de crecimiento que pueda revertir lo malo que fue el primer semestre. No nos olvidemos que aquí hay algunos sectores, particularmente la construcción, que lo ha pasado mal. Muchas empresas constructoras, producto de la falta de flujo de caja, ¿no es cierto? Lo está pasando mal, ha tenido que hacer ajustes importantes y otras claramente también han terminado lamentablemente en la quiebra. Entonces, en esto tenemos que ser muy cautos, Nicolás, porque si bien es cierto, insisto, las cifras son positivas, puede que esté marcando un punto de inflexión. En la práctica nos están quedando hoy día 4 meses de aquí a que termine el año. Entonces, creo que es importante ser cauto respecto de las cifras y los valores que estamos viendo hoy día y es esperable, sí, que realmente esto pueda ir repuntando para tomar ya y mirar el año 24 con un crecimiento cercano al 2%, que eso es lo que esperamos, digamos, que pueda ser para que vayamos realmente despegando. Uno escucha al presidente, escucha al ministro, un poco que esa es la tendencia que podríamos tener el próximo año y ya el 25 estar un poquito más holgado. Ojalá podamos ir avanzando en esos peldaños que son tremendamente necesarios para la economía nacional. Sí, también hace algunos días se supo las proyecciones de los comités consultivos que convoca cada año el Ministerio de Hacienda como parámetros para elaborar los presupuestos públicos. Y respecto al crecimiento, el comité consultivo lo fija en 2,3, 2,1%. Es decir, que la economía nacional, como tendencia para los próximos años, ese va a ser el crecimiento esperado. ¿Qué le dice a usted de una economía que tiene ese nivel de actividad, de un crecimiento en torno a 2,2%? Bueno, Nicolás, es por eso que nosotros presentamos un plan de 40 medidas en esto que Hacienda ha determinado el pacto fiscal, nosotros le llamamos un acuerdo por el crecimiento económico, porque no basta con el 2,3, 2,8% de crecimiento, ojalá vayamos a niveles de 4, de 5, porque ahí se genera y también
lo decía el presidente, ¿no es cierto? Todos sabemos que un punto de crecimiento son cerca de 800 millones de dólares. Entonces, a mí me parece que nosotros como país debiéramos apuntar a eso. Y para eso hemos planteado también ya insistentemente, tenemos cuellos de botella importantes. Todo el proceso de permisología, todo lo que está hoy día trabando, que se produzcan nuevas inversiones, acelerar el proceso de la industria del litio, mejorar las condiciones para que se pueda invertir en la industria del hidrógeno verde. Tenemos ahí un camino que recorrer en transformación tecnológica. Entonces, hay oportunidades sin lugar a dudas, pero si no se destraba todo lo que tiene que ver con los permisos sectoriales por una parte y no se mejora sin bajar el estándar, Nicolás, de las exigencias medioambientales, pero si no se mejora, digo, la burocracia estatal para otorgar esos permisos, claramente no vamos a poder despegarnos del 2%, 2,3%, y eso es algo que Chile no le hace bien porque Chile necesita crecer, tenemos innumerables exigencias y demandas de la sociedad que hay que cubrir. El Estado tiene deuda con el sector privado en materia de salud, por ejemplo, por nombrar alguna, en materia de obras públicas también. Entonces, claramente aquí se requiere que avancemos en un crecimiento mucho más sólido y mucho más permanente. Ricardo, ¿las señales del gobierno crees tú que han ido en esa dirección? Porque en los últimos encuentros con distintos gremios, el presidente Boric ha sido bastante enfático en que van a reducir los trámites que sean innecesarios para los permisos de proyectos de inversión. Lo ha dicho también el ministro de Hacienda, incluso desde la Dirección del Servicio de Evaluación Ambiental, también, al menos públicamente, están bastante alineados en eso y vamos a conocer los cambios aproximadamente a fin de año. Entonces, al menos en los discursos, parece que tanto el sector privado como el sector público en estos momentos están bastante alineados en eliminar lo más posible la permisología. Sí, eso lo hemos escuchado del propio presidente, del ministro, tú tienes toda la razón. ¿Qué es lo que es importante aquí? Hay oportunidades, Nicolás, que uno tiene que ir aprovechando. Por ejemplo, en la política nacional del litio, y ya el presidente anunció a fin de año también va a mandar el proyecto de ley para crear la empresa nacional del litio. Bueno, pero en el intertanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos la oportunidad? ¿Cómo aprovechamos la oportunidad del precio del litio hoy día que es favorable? Chile tiene cerca del 50% de la reserva de litio, por lo tanto, puede llegar a ser una potencia. Hoy día no es la primera potencia, estamos después de Australia, y claramente, ¿no es cierto?, se presenta una oportunidad muy importante. Entonces, yo incluso te diría que forzaría la máquina, porque bajar en un 30% todavía quedamos por sobre aquellos países con los que tenemos que competir. Hace unos días atrás conversaba yo con una empresa que tiene un piloto en Magallanes de hidrógeno verde y resulta que va a Estados Unidos, 9 meses, tiene los permisos listos y ya puede empezar entonces a partir de ese momento poner la primera piedra de una planta para que a partir del hidrógeno verde se pueda fabricar el e-fuel, ¿no es cierto? Entonces, esos son los elementos que nosotros también tenemos que acelerar acá si queremos, como lo ha dicho el presidente Boric, ser una potencia en hidrógeno verde. Uno de los elementos que además le da sentido a el gobierno que lidera el presidente, por cuanto ellos se han manifestado proclive a ese tipo de tecnología. Entonces, tenemos que ser congruentes respecto a lo que queremos hacer en materia de inversión, pero también entonces liberando todo este proceso que es tremendamente engorroso. Y lo que no podemos hacer es bajar el estándar del medio ambiente, pero sí mejorar muchísimo, muchísimo lo que tiene que ver con la burocracia estatal de los permisos. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un desafío. Y como te decía, en la medida que esto lo aceleramos, eh, nosotros el anuncio del proyecto del ministro de Economía respecto a los permisos sectoriales ya lo tenemos hace varios meses atrás. ¿Qué es lo que es importante? Es darle celeridad, porque sabemos lo que pasa en una tramitación en el Congreso, lo que se puede demorar, y mientras tanto, ¿qué? Perdemos oportunidades, perdemos generación de inversión. Y ahí es donde creo yo que tenemos que también ver
cuáles de esos permisos, cuáles de esas situaciones pueden mejorarse respecto de mecanismos administrativos y cuáles deben liberarse mediante proyectos de ley. Ricardo, respecto a otros factores que son muy importantes para las decisiones de inversión, acceso a financiamiento, factores de mercado internacional, demanda de todo tipo y también oferta, ¿cómo ves el ánimo dentro de los inversionistas de nuestro país o también de las empresas internacionales que tienen presencia localmente? Uno ve el ánimo bastante positivo, pero pongo la coma de el pero que hay que solucionar estos problemas que ya te señalaba. Por ejemplo, en la gira que hizo el presidente, que además fue acompañado por la vicepresidenta de la CPC, estos temas se tocaron, se habló, hay interés en hidrógeno verde, hay interés en litio, hay interés en cobre. Aquí va a haber una demanda importantísima de producir mayor cantidad de cobre para todo el desarrollo eléctrico en el mundo. Entonces, claramente hay interés, pero también, así como hay interés, existe la preocupación de cómo realmente podemos avanzar rápidamente en entregar los permisos que corresponden de acuerdo a la legislación vigente. Pero como te digo, el interés está. Lo que pasa es que ya desde el punto de vista de la gestión del Estado, lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Chile para que esos capitales puedan venir, para que también vuelvan a Chile los capitales nacionales que han salido, se tienen que dar ciertas condiciones. Y cuando yo te hablo de los permisos, tiene que ver fundamentalmente con la certeza jurídica, la predictibilidad y los elementos entonces que permitan a un inversionista mirar a Chile como un país que realmente no solo tiene oportunidades, sino que también es amigable para la inversión, va a favorecer a esos inversionistas que vengan, les va a facilitar el proceso para que realmente puedan hacer sus inversiones en nuestro país. Ese creo yo que es el desafío más relevante que tenemos y eso es un poco también lo que está esperando el inversionista internacional. Ricardo, mi última pregunta. Las encuestas muestran que en el actual proceso para elaborar una nueva constitución, el interés de las personas es bajo. Te quiero preguntar si tú crees que ese interés bajo por ahora es algo que no debiera llevarse a la verdadera importancia que tiene una nueva constitución. En definitiva, si lo que suceda el 17 de diciembre es algo fundamental, tanto si se aprueba o si se rechaza, y no es algo que vaya a ser inocuo y que pueda leerse así, como el bajo interés de las personas, como que fuera algo inocuo lo que se decida en ese plebiscito de salida. Mira, este tema nos tiene tremendamente preocupados. Cuando yo te hablaba recién de la predictibilidad, de la certeza, también el tema constitucional es un elemento importante. Y nosotros hemos llamado a que, en primer lugar, si aquí hay un acuerdo o desde el Partido Comunista hasta Republicano, por un texto que prepararon los expertos, que tendría que tener las enmiendas del Consejo Constitucional, pero que sean enmiendas que permitan una mirada de bien común, una mirada de país, que se logren acuerdos. Claramente, yo espero que podamos todos empujar con todas las fuerzas, porque el hecho de que no tengamos resuelto este problema, lo único que genera es a futuro nuevamente mayor incertidumbre. Y yo creo que nos hemos pasado los últimos, vamos a cumplir 4 años, ¿no es cierto?, en procesos constitucionales. Yo creo que es sano para el país, para el desarrollo futuro, para las mismas personas, cerrar este capítulo y realmente ir por sobre aquellos problemas que son los que realmente le afectan a la gente. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, es importante, ojalá, cerrar este proceso acá. Es importante que la gente se informe, que vaya el 17 de diciembre a votar, pero con una mirada de país, con una mirada que nos permita realmente tener una constitución que incluya, que acoja el sentir de la gran mayoría de los chilenos, porque me parece a mí que no podemos seguir en este proceso ad eterno. Creo que es parte de las cosas que
el mundo está mirando, los inversionistas, a propósito de lo que hablábamos antes, está mirando también cómo es el desarrollo de este proceso aquí en Chile, que hasta ahora, evidentemente, ha tenido un proceso bastante más razonable que el proceso anterior. Hay espacio, de hecho ya lo hubo para llegar a acuerdos. Me parece a mí que es tremendamente importante tomar conciencia realmente de la importancia que significa cerrar un capítulo de nuestra historia con toda la carga que tiene respecto desde el estallido social, ¿no es cierto?, hasta estos días, y que realmente tengamos una carta fundamental que nos permita mirar en serio el futuro con palancas que permitan ir hacia un desarrollo inclusivo, integral para todas las personas, mirando las necesidades de las personas sin lugar a dudas, pero también, ¿no es cierto?, con una carta fundamental que nos permita tener varios años por delante con estabilidad, que es, desde el punto de vista económico, lo que requieren las empresas, lo que requieren los emprendedores, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para poder desarrollar su actividad. Yo creo que ahí tenemos un desafío tremendamente importante, Nicolás. Le quiero agradecer al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Neves, por este tiempo y también por explicarnos los factores que a juicio de la CPC son los más importantes para entender cómo está ahora y en el corto plazo el clima de inversión y también de actividad económica en Chile. Ricardo, que esté muy bien. Muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes hoy día, Nicolás. Un abrazo. También les quiero agradecer a ustedes por estar en este nuevo capítulo del noticiero de Renta 4 Corredora de Bolsa. Nos vemos en una próxima oportunidad.